Muy bien, vamos a comenzar con el tema de vectores. Entonces, tú seguramente ya has visto el tema de vectores de una forma matemática. En este caso, el vector que vamos a estar analizando en la asignatura es el concepto de vector desde un punto de vista más físico. Entonces, de cantidades, tú puedes tener cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son aquellas que quedan definidas por un número y una unidad. Las cantidades vectoriales son aquellas que están definidas por un número, una unidad y una dirección. El número será la magnitud del vector. Bueno, entonces, para estos los vectores, normalmente estos vectores siempre vienen designados o representados por medio de una letra. Esta letra es el nombre del vector. Los libros a veces te lo ponen en negritas. Aquí es difícil estar poniendo la letra en negrita, así es de que hay otra representación que es ponerle una flechita arriba de la letra para indicar que es un vector. Aquí cuando ya agarramos cierta confianza con los vectores, pues ya no lo ponemos ni en negrita, ni le ponemos flechita, pero aún así, si estamos hablando de vectores, pues sabríamos que eso sería un vector. Ok, entonces el ideal es en negritas o con flecha, pero te digo, a veces por la confianza que ya tenemos con el concepto, ya se nos olvida hacerlo de esta forma, pero de todas formas, cuando hablamos de vectores, son vectores y sus características se mantienen no importando la notación de su nombre. Bueno, estos vectores normalmente se representan en forma gráfica por medio de una flecha. Y de esa flecha, el tamaño de la flecha representaría su magnitud, la punta de flecha representará su sentido y normalmente tiene una orientación, esa orientación sería su dirección. Muy bien. Entonces los vectores los puedes representar de forma gráfica, pero de forma gráfica no es tan exacto hablando generalmente. Así es de que cuando hablamos de vectores, normalmente para cuestiones ingeniería lo tenemos que representar en forma vectorial cartesiana. ¿Cómo es eso de la forma vectorial cartesiana? Bueno, primeramente estos vectores tendrían que estar referidos a un sistema coordenado, un sistema XY. Y contra este sistema XY normalmente los vectores se dibujan de manera tal que el origen del vector coincida con el origen del eje, del eje cartesiano. Ok, estos vectores siempre deben de tener una dirección y siempre deben de tener una magnitud. Ahora bien, cuando nosotros representamos estos vectores de esta manera, normalmente es para descomponerlos en su forma vectorial cartesiana. Estaremos hablando de que cualquier tipo de vector siempre va a tener una componente en X y una componente en Y. Las componentes en X siempre se representan con la dirección del vector unitario Y, y las componentes en Y siempre se manejan en compañía de un vector unitario J, de forma tal que siempre que veamos una letra I nos está diciendo que es la componente en X y siempre que veamos una componente en J nos está diciendo que es la componente en Y. También de acuerdo con esto y sabiendo lo que ya sabemos de los ejes XY, pues tendríamos que un vector en particular puede caer en el primer cuadrante, podría caer en el segundo cuadrante, podría caer en el tercer cuadrante o podría caer en el cuarto cuadrante. Normalmente cuando nosotros dibujamos estos vectores en forma vectorial cartesiana, en el plano cartesiano, es para poder descomponerlos, como te digo, en sus componentes X y Y. Ahora bien, de acuerdo con esto, las componentes X y Y pueden ser positivas y negativas. Bien, para descomponer estos vectores normalmente se sacan ciertas proyecciones. Y la cuestión es de que esas proyecciones estarán representando como partes del vector, que si se suman, entonces dan origen al vector original. Por ejemplo, si tuviéramos este vector y lo descomponemos, entonces nos quedaría una componente en X y una componente en Y. Sin embargo, si yo sumo la componente en X más la componente en Y, entonces lo que me va a dar como resultado es al vector en su forma original. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, esta componente es la componente en X, es la componente en Y, componente en X y componente en Y. Y también, de acuerdo con esto, las componentes en X y Y pueden resultar positivas y negativas. Así, por ejemplo,
Si descompusiéramos a este vector, nos quedaría que la componente en X es positiva y que la componente en Y también es positiva. Si descompusiéramos a este otro vector, nos quedaría que la componente en X es negativa, pero que la componente en Y es positiva. Si descompusiéramos este vector, nos quedaría que la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Y si descompusiéramos este vector, nos quedaría que la componente en X es positiva, pero que la componente en Y es negativa. Y sabemos eso de que es positivo o negativo porque nosotros ya sabemos que del origen hacia adelante son X positivas, del origen hacia atrás son X negativas, del origen hacia arriba son Y positivas, del origen hacia abajo son Y negativas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es estar analizando una serie de herramientas, o no herramientas, más bien estar analizando una serie de casos en los cuales nosotros podemos descomponer a los vectores. Muy bien, lo vamos a estar haciendo en una serie de videos, no va a ser uno solo porque por la extensión luego no me deja subirlo al YouTube, así es de que lo vamos a estar haciendo por videos más o menos de duración de 6-7 minutos. Y con eso vamos a ir viendo cómo descomponer los vectores en distintos casos. Entonces, te espero para el siguiente video.